tercera vez, el Vasco Aguirre tropieza con la misma piedra. Isaac del Toro sigue brillando en la versión 2026 del Tour de Francia. Portugal eliminado y Cristiano Ronaldo dice adiós al Mundial de Fútbol. Piloto mexicano Patricio O'Ward vence en IndyCar disputada en el circuito de Mid-Ohio. Neymar dijo adiós a la selección de Brasil al ser eliminados por Noruega. Amigos, ¿cómo están? Y nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Y antes de saludar a Aurelio, porque ya saben que vamos a confrontarnos aquí, yo voy a decir lo que auténticamente pienso que es lo que hago en cada emisión, y Aurelio saldrá como siempre como abogado del diablo, pero hoy lo voy a decir sin paños tibios, sin ambajes y sin andar por las ramas. Lo que sucedió con el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol es un auténtico fracaso. No se superó lo que se hizo en 1970, tampoco se progresó con respecto a 1986, dos citas mundialistas en las que México también fue anfitrión, y lo que confirma esta aseveración es que en la prensa pretendidamente especializada, ninguna crítica, solamente elogios a haber perdido contra un equipo que estaba en inferioridad numérica. Y la ratificación de lo que les estoy explicando e intentando exponer es cero autocrítica de Javier el Vasco Aguirre, que por tercera ocasión, siendo timonel del conjunto tricolor, cae en la misma fase. Así es que aquí cabe, por supuesto, señalar, Javier Aguirre es el único animal que tropieza 3 veces con la misma piedra. Aurelio Valenzuela, bienvenido al Bla 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 Deportivo, y ahora sí, defienda como siempre a los futbolistas. Aurelio. No me tire la pelota para otro lado. Le voy a tecnificar porque muchas cosas comparto, y también cuando tuvimos acá al colega El Chino Morales, que yo dije algo respecto a Morita. Sí, lo recuerdo muy bien. Porque yo lo vi jugar por la sub-20 y le pegaron un par de... y se acabó Morita. Sí. Tendrá muchas condiciones, tendrá mucho futuro, pero era para hoy día. Tú hablaste de la fragilidad de Gilberto Mora. Correcto. Lo recuerdo muy bien, lo tengo muy presente. Tendrá futuro, veremos, pero como si me trajeron de visor para ver a Morita, digo, no tiene nada que hacer en Europa por ahora, a lo mejor más adelante. Pero al margen de eso, hablando, porque a mí me enseñaron en el colegio de los cursos de entrenadores, y con especialistas que venían de afuera, Bueno, cuando uno queda con un jugador de más, típico que el rival te va a sacar un delantero y te pone un defensa. Que fue lo que hizo Tuchel. Tuchel, alguien publicó por ahí, es un genio por haber metido a ese zaguero tan alto. No, pues nada más hay que consultar el librito, hay que ir a las cartas fundamentales, a los elementos básicos del balompié. ¿Qué hizo Tuchel? Nos estás tecnificando, Aurelio. Claro, entonces te dicen, estoy hablando del curso que yo hice el año 74. Ok. De iniciador, monitor y entrenador y instructor, que son 4 fases. Distintos niveles. En años diferentes. Y distintos contenidos de conocimiento. Correcto. Entonces te dicen, lo primero, tienes que tener 2 punteros bien abiertos. Que busquen línea de fondo, que metan el centro hacia atrás. ¿Por qué? Porque el defensa va corriendo hacia su portería. Así es. Pero tu compañero del que va a hacer el centro viene de frente. Tiene ventaja. Exacto, esa es la primera. La segunda, el remate de distancia. La tercera, que uno de que juega al medio, de los atacantes, venga, haga un pivoteo. Para que haga el remate de media distancia. Correcto. Y la cuarta y última es si tienes un Orbelín Pineda que entre dominando la pelota. Y que encare. Un Vega. Y a lo mejor en ese momento Gilberto Mora, eventualmente. Claro. Esas son las 4 más. Las 4 posibilidades más claras, digamos. Ahora yo pregunto,
¿Cuántas veces desbordaron? Ninguna. Así es. ¿Cuántas veces rebotaron de distancia? Ninguna. Entonces, uno dice, es que entonces no supo atacar. No supo atacar. Sí. Defendió bien, siempre se le alabó mucho trabajo, 0 gol, 0 gol, 0 gol. Pero siempre, nunca le hicieron gol antes. Así es. Ahora con 2 goles en contra, tuvo que salir y no supo atacar. Correcto. Esa es la verdad, no supo atacar. Bueno, Aurelio, entonces vas a tener que coincidir y le mando un saludo a todos los integrantes del chat del fútbol mexicano y por supuesto a mi querido Marcelo Asaf, que es el administrador de ese grupo, y particularmente a Luciano allá en Monterrey, Nuevo León, que muy lacónica, pero muy puntualmente, cuando terminó el partido, dice, esta derrota es del Vasco Aguirre, no tiene la menor idea de lo que es táctica ofensiva. Y me lo estás aclarando y lo estás confirmando, Aurelio. A ver. Gallardo, el lateral izquierdo. Sí. Es un tipo que a veces desborda. Sí. Pero con el Piojito Alvarado. Sí. Pero estaba cada uno en claro, polos opuestos, Aurelio. Claro. Aislados, solos. Al margen de eso. ¿Qué hicieron ellos? Con la pelota, sí. Ni pasaron, ni desbordaron, sino que de la posición que estaban abiertos, metían el centro al punto penal. Donde estaban todos los zagueros ingleses. 3 bestias arriba del 1,90 m, ¿qué le vas a ganar? Así Entonces es. uno dice, podrían, algún movimiento de un compañero también, si Gallardo tenía la pelota, que acompañarlo, se abriera, salir un poco del área, y hacerlo jugar. Para buscar la línea de fondo, etcétera, etcétera. Oye, ellos tiraron centro en diagonal al punto penal y no ganaron. Entonces, bajo ese contexto uno dice, lo primario. A ver, me podrán decir, oye, eso sí, tú, ¿por qué no lo hiciste? No, eso no enseñan. Sí, claro. Te enseñan cuando quedas con un jugador menos o cuando tienes un jugador de más, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas que uno dice, se alabó mucho el trabajo defensivo. Ajá. Sí, está bien, pero el fútbol no solamente es defender. Claro. Tienes que saber atacar. Que eso de halagar, alabar, reconocer, gratificar el trabajo defensivo en el partido entre Inglaterra, 3 errores puntualísimos, Aurelio, 3. Los 3 goles parten de errores en la salida del equipo mexicano y el tercero, Edson Álvarez. Me acuerdo los gritos de Aurelio y de Luis Roberto Ontiveros en la cancha de San Javier. Venía el despeje, aire, aire, aire. ¿Y qué quería? ¿Que tomaran aire los zagueros? No, que despejaras de aire, que no la dejaras botar. ¿Era correcto eso, Aurelio? Correcto. Bueno, eso no se lo enseñaron a Edson Álvarez. Que quién sabe qué quiso hacer, le deja la pelota ahí al atacante británico para que después el tal Arrangel cometa la pena máxima. Eso en la parte que estamos hablando de cancha, del trabajo. Pero ya tenemos que hacer una pausa, Aurelio, guárdate eso. Ya. Yo nada más quería señalar eso, de que tuvieron muy buen trabajo defensivo, también es relativo. Por eso les digo, y lo vamos a ver ahora en las publicaciones, 0 crítica de los supuestos especialistas y de los actores, menos 0 autocrítica. Fueron perfectos, fueron extraordinarios, fueron magníficos. Hay que darles las gracias por haber perdido contra un equipo que tenía 10 jugadores en la cancha. Eso es heroico y es épico en el fútbol mexicano. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Sin más en la imaginación más que enviar pelotazos al centro del área, Javier el Vasco Aguirre confirmó todas sus limitaciones tácticas y su escuadra cargó con la eliminación de la Copa del Mundo del 2026. Con todos los elementos a su favor, una atmósfera propicia para la épica, un horario afable y un jugador más en la cancha durante casi 30 minutos, no bastaron para que el director técnico de la oncena tricolor se atreviera un poco más y optó, como siempre fiel a su inveterada costumbre, por la trillada derrota honrosa que por una victoria inobjetable. Ese es el nivel del 3 veces mundialista Javier Aguirre y así ha conducido los destinos de una escuadra que incurrió en errores puntuales en la saga y que gracias a ello cargó con la derrota y con ello la eliminación de la Copa del Mundo. Para el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol ha sido todo en esta cita mundialista que ha sido notable en materia mercadológica, pero muy pobre para la escuadra tricolor en materia de balompié competitivo.
Estamos de regreso y aquí Aurelio creo que está más enfadado que yo, pero bueno, ya lo escucharán ustedes. Gracias por continuar con nosotros y vamos con la pregunta encuesta de esta noche, con el enorme debate que ha, podríamos decir, cruzado toda la geografía futbolera del orbe, desde Alaska hasta Tierra del Fuego y desde Tierra del Fuego hasta Asia y de Asia hasta Europa, porque el señor Infantino le bastó una llamada telefónica para retirar una tarjeta roja y un partido de suspensión. Es bello el fútbol, dice Nacho Silis, eso es lo bello del fútbol, que cada quien tiene su opinión. No, mi querido Nacho, no te equivoques. Una cosa es debatir sobre opiniones y otra cosa es elementar sobre hechos consumados. Lo que hizo el señor Infantino no es una opinión, es un hecho que viola la normatividad, no es una opinión. Está violando la normatividad y eso cualquiera lo sabe. Un montón de dirigentes en Europa ya se inconformaron, la selección y la delegación de Bélgica hizo lo propio y ahora los ingleses también dicen, bueno, si al gringo le quitaron la suspensión, pues también al zaguero británico que salió expulsado ante México, que también le quiten la sanción para que pueda jugar el siguiente partido. Por ello, fue correcta la decisión del señor Infantino de retirar ese partido de suspensión al atacante norteamericano. Comuníquese con nosotros 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Aurelio Valenzuela, estábamos con el tema de los hierros defensivos del equipo mexicano y usted quería puntualizar algo que considera importante. Ya te tecnifiqué qué es lo la que... forma de atacar. No tienes otra. Ok. Ahora, ahí hago un paréntesis. Pero ya. De esas 4 formas que ya nos tecnificaste que se podía atacar a un equipo en inferioridad numérica, ¿cuáles aplicó el equipo mexicano? Sí. Prácticamente ninguna, porque todos fueron pelotazos. Aurelio. Entonces, ahora agrego otro argumento. A ver. En el local. Además, sí. Tienes más de 70.000 personas que te están alentando constantemente. Sí. Es una motivación tremenda para el jugador. Correcto. Y yo lo puedo decir porque no solamente soy entrenador, también fui jugador y de primera división. Sí, Aurelio. Entonces, puedo decir cuando tengo 70 tipos, dale, yo persigo hasta 12. Claro. 2 argumentos. Sí. Y un tercero, ¿tú sabes lo que significa jugar en ese estadio donde hay una altura que te pesa también a ti? Sí, claro. Es igual que ir a Toluca. Estaban fundidos los ingleses, Aurelio. En cuanto se quedaron en inferioridad numérica, renunciaron a atacar. Todos se metieron en los linderos de su área grande. Solamente despejaban y la pelota la tomaba el tal Arrangel en media cancha. Así estuvimos durante casi media hora, Aurelio, buscando el milagro del tanto del empate. Entonces yo digo, de lo que acotamos que hubo una falta de trabajo ofensivo, están también lo aditivo, ¿no? Aditivo digo yo. Sí. Un público muy generoso. Muy fervoroso, Aurelio. Exacto. Muy fervoroso. Tenían la atmósfera, la altura, el todo ambiente a favor tuyo. Sí. Me dirán algunos, no, pero Jiménez juega más en Europa, pero conoce acá lo que significa cuando te cuesta respirar. Sí. Pero no, otros son de acá y estuvieron más tiempo trabajando acá en Ciudad de México en especial. Si bajo ese argumento, tenían más puntos a favor y eso no se pudo, como tú acotabas, mejorar de cuando se jugó anteriormente como sede mundialista. Así es. Entonces, ¿hemos avanzado? Yo creo que no. Por supuesto que no, Aurelio. Y no es una opinión, allí están los hechos, allí están los datos incontrovertibles. No es una opinión. Hemos estado caminando como en la noria, en círculo nada más, Aurelio, para tropezar junto con Javier Aguirre con la misma piedra. Y vamos a la otra. ¿Entiendes tú que un equipo fue muy llamativo? Son de un archipiélago de 500.000 personas, que una de las figuras es el portero, Volpilla. Cabo Verde.
Cabo Verde pertenece a la selección de Cabo Verde. Sí. Es un archipiélago. Sí. Que fue es un conjunto ahí. de pequeñas islas. Claro, que fue fundada por los portugueses. Sí. Hacían tráfico de negro, etcétera, Sí. etcétera. Pero bueno, la figura fue el portero. El portero, él vive trabajando como electricista. Sí. Que él se preparó bien mirando juegos porque le gustaba ser portero. Sí. Si no tienen ni cancha de fútbol. Oye, y muestran lo que mostraron en poco tiempo. ¿Qué significa eso? Mejor organización, sí. más amor. Más compromiso, Aurelio, más compromiso entonces, con tu profesión. Uno dice, el arquero ese es amateur. Sí, propiamente. Y nosotros con un portero, no, Rangel o Acevedo o Ochoa, a lo mejor pagan toda la planilla. Pero fácilmente. Un portero, entonces claro. Uno dice, no es que una crítica esa, sino que uno dice, la Liga Mexicana hay gran inversión de dinero. Así es, cientos de millones de dólares cada temporada, Aurelio, cientos de millones de dólares para ser eliminados en el torneo mundialista, siempre en la fase de los octavos de final. Vamos a hacer una pausa, Aurelio, y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Tuvieron que transcurrir más de 3 décadas y media para que un ciclista mexicano volviera a conquistar una etapa en el Tour de Francia, la prueba reina del ciclismo por etapas para profesionales. Isaac del Toro se adjudicó el primer lugar de la segunda etapa de la versión 2026 del Tour de Francia, en donde ha lucido entre los grandes del ciclismo mundial, junto a su líder de filas, el esloveno Tadej Pogačar. Para la tercera etapa de la competencia, Isaac del Toro ha devuelto el favor al número 1 del mundo en materia de ciclismo de ruta y lo ha protegido hasta que Pogačar cruzó la meta en primer puesto. Con estos resultados, Tadej Pogačar es el nuevo líder del Tour de Francia e Isaac del Toro se ubica en el cuarto puesto de la clasificación general, además de ser el puntero de la clasificación de combatividad y desde luego se ubica en el primer sitio de la clasificación de los más jóvenes de la prueba gala. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Se equivocó sí o no el señor Infantino al retirar la tarjeta roja? Ya me van a decir, no le retiró la tarjeta roja. Le dejaron en suspensión la pena, la sanción que le correspondía de un partido sin poder alinear, la dejaron en suspensión observable durante un año. Por favor, no digan barbaridades, eso jamás había sucedido y menos en una Copa del Mundo. Bueno, el 90% dicen que sí, se equivocó el señor Infantino. Yo creo que el 10% te están llamando desde Zúrich, realizadora, porque el 10% dicen que no, que Infantino estuvo perfecto en la charla con el señor Donald Trump. Y ellos, entre los dos, van a arreglar el campeonato mundial y lo van a hacer muy bien. Bueno, continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. A ver, Aurelio, antes de ir a los titulares y a las portadas, que a mí me parecen francamente algunas de ellas vergonzosas, tú querías comentar algo. Sí, porque nos deja las 3 selecciones más fuertes del área donde compite México. Sí. Eliminadas. Sí, eliminadas en la misma ronda. Y goleado Canadá y Estados Unidos. Sí. Menos mal que México... Sí, pero no me venga con que otra vez, Aurelio, no me repite esa cantaleta y esa narrativa absolutamente producto de la mediocridad. Tuvimos una derrota honrosa. ¿Cómo va a ser una derrota honrosa si ellos tenían 10 jugadores nada más? Físicamente estaban fundidos. Ya lo dijo Aurelio, 85,000 personas en el Estadio Azteca alentándote. No, pues ya solamente, bueno, le regalaron hasta un penal. Sé que es debatible, pero me quedé con la impresión de que le regalaron el penal a los mexicanos. Pues ya solamente faltaba
que quisieran que hicieran un autogol los británicos para empatar el partido y en tiempo extra con un pelotazo, porque no tenían idea de más, media hora estuvieron pelotazo y pelotazo y pelotazo. Bueno, no dice la vieja teoría del conocimiento, solamente un necio intenta lo mismo cuando sabe que no consigue el resultado deseado. Si lo que querían era horadar la meta de los británicos, diversidad, diversificar, variantes ofensivas, eso es del parvulario. No se necesita ser mago, no se necesita haber ido a estudiar un philosophical doctor al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Diversificar el ataque, tan simple como eso. ¿Le cabe en la cabeza al Vasco Aguirre? Claro que no, porque en lugar de mandar a Orbelín o a Alexis Vega a intentar una variante ofensiva, manda al más grandote de todo el equipo mexicano que no agarró ni una pelota en más de media hora. Esa es la enorme creatividad del Vasco Aguirre. A los dos grandotes. Sí. Uno que duró menos que un globo de cumpleaños. Bueno, uno más torpe que el otro para el manejo de la pelota. Además, uno llega a una conclusión. No es que uno sea negativa, sino que es una realidad que estamos viendo. Porque la Liga Mexicana no es una liga barata, se invierte mucho dinero. Mucho, en primera división es mucho el dinero que se invierte. Y se ha dicho hasta el cansancio. No solamente acá en mi país, igual estamos igualitos, porque andamos de la mano los mexicanos con chilenos. El exceso de extranjeros. Me van a decir, pero ¿cómo la liga inglesa, la liga esta y la otra? Vean cómo le va a Italia, 3 mundiales que no asisten igual que nosotros. Pero bueno, hay cosas de que hay que mejorar. Le están quitando posibilidades a la gente. A los jugadores mexicanos. De casa. Así es. Me van a decir siempre, es que los negocios, esto, lo otro, que no tenemos técnicos. No, si hay técnicos, denle la posibilidad. Hay técnicos que conocen el medio. ¿Por qué? Y que se han preparado, Aurelio, se han preparado suficientemente. Yo veo el cuerpo técnico ahora. Quería ver un poco más a Márquez, separar, ayudar o se acercara, oye, hay que buscar línea de fondo, hay que rematar de distancia, gritar. ¿Para qué son los cuerpos técnicos? Para auxiliarle, para orientarte, para darte un consejo. Porque mira, el fútbol, los entrenadores nosotros a veces miramos dónde va la pelota. Pero y se te van otros elementos. Entonces tú tienes que tener tu ayudante y el super ayudante y los recontra ayudantes que tiene. Si hay los cuerpos técnicos son como 15. Sí, y ahora los que tienes en las alturas, allá en el palco, Aurelio, que te pueden informar muy bien qué es lo que está pasando. Grite, juega por la orilla, remata ahí está. Usted dice, lo digo de forma jocosa, pero eso me lo dijeron en el año 74. Bueno, Aurelio, fue el resumen de la más absoluta impotencia. ¿Cuántas imágenes tenemos de Gallardo absolutamente solo por el costado izquierdo y Roberto Alvarado zurdísimo? En lo correcto siempre estuvo Aurelio, que juega como puntero, dice Aurelio, nosotros diríamos como extremo derecho, a pesar de que es zurdísimo, siempre se tiene que voltear. Llega y se detiene y entonces el zaguero pues se la prende a la tercera y dice, aunque vaya por todo el carril derecho, va a haber un momento en que se va a detener porque va a querer patear con la pierna izquierda. Y solo, absolutamente solo, eventualmente Lira se acercaba para devolverle la pelota y que se oxigenara un poco, y luego llegó Álvaro Fidalgo para hacer lo mismo con Gallardo, pero nadie encaraba, nadie intentaba una jugada de orden individual porque tenían el pavor enorme de que alguien los criticara o que perdieran la pelota o que los juzgaran de individualistas o de personalistas. No, señores, un poquito de crítica para quienes están en los medios de comunicación y que han aplaudido la derrota del equipo mexicano cuando tenía todos los elementos a su favor. Y por supuesto, un poquito de autocrítica, Javier Aguirre. Ya te fuiste, ya te llenaste los bolsillos, ya se sabe que tienes otro empleo garantizado. 3 veces técnico nacional y 3 veces fracasaste. Es una absoluta vergüenza. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Una actuación bastante discreta ha sido el colofón del quehacer de Cristiano Ronaldo en la versión 2026 de la Copa del Mundo, que ha entrado en una fase de eliminación directa, cuyos partidos se efectuarán todos en territorio de los Estados Unidos. Enfrentando a la selección española, una de las favoritas para adjudicarse el título mundial, los portugueses fueron batalladores a lo largo del tiempo reglamentario, pero carecieron de la claridad indispensable en la zona ofensiva. Una solitaria anotación de los españoles, prácticamente en las postrimerías del encuentro, ha sido suficiente para decretar la victoria de los pupilos de Luis de la Fuente y con ello la eliminación del representativo de Portugal. De este modo, Cristiano Ronaldo se despide de lo que muy probablemente ha sido su última participación en campeonatos mundiales de fútbol, sin poder acreditarse el anhelado trofeo de monarcas absolutos. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a ver si se han modificado los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche, que es muy sencilla. ¿Se equivocó sí o no el señor Infantino al perdonarle el partido de suspensión al atacante norteamericano Balogun, que pudo alinear ante el conjunto de Bélgica en partido correspondiente a los octavos de final? ¿Se equivocó sí o no el señor Infantino? Tenemos los porcentajes, vamos a presentarlos entonces para que los podamos compartir con todos los amigos que nos están acompañando, ya sea en la señal televisiva o a través de las redes sociales. Bueno, se están peleando allá con los porcentajes porque siguen tomando llamadas y mensajitos, pero bueno, ya estaremos con la posibilidad de reportarles. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Vamos a ver qué dijeron. Ya escuchamos a Aurelio, ya me escucharon a mí. ¿Qué dijo la supuesta prensa especializada en México? La prensa, el diario de circulación nacional, en su portada dice: dieron todo. Pues entonces ese todo era muy poquito. Si hubiese sido al revés, México con 9, Inglaterra con 11, bueno, la cosa cambia. Pero Inglaterra tenía 10 y México tenía 11 durante más de media hora. Y en casa, la selección mexicana no pudo vencer a Inglaterra, que jugó con 10 hombres y se despidió tras caer por los goles de Bellingham y Cané. Bueno, pues ahí están, aplaudiéndole a la gente, supongo que sí, porque la gente era la que merecía el aplauso, no los integrantes del tricolor, por favor. Pero fíjense ustedes el concepto, dieron todo. Si eso era todo lo que tenían que dar, pues tenían muy poquito, su patrimonio era muy paupérrimo, tendríamos que decir. Excelsior, el llanto del chamaquito de 17 años y de Raúl Alonso Jiménez, dice: se la rifaron. ¿Qué se rifaron? Si no jugaron absolutamente a nada en esa segunda mitad. Bueno, eso dice el Excelsior, imagínense. El Tri tuvo contra las cuerdas a Inglaterra, otra vez, los tuvimos y se nos escaparon otra vez. Y no se desanimó pese al sorpresivo 2-0 en contra. Quiñones y Jiménez recortaron distancias, pero el tiempo ya no alcanzó. ¿Cómo que el tiempo ya no alcanzó? Si tuvieron más de media hora para hacer el gol del empate. Pues ¿qué querían? Que nos echáramos otro partido completo, a ver si en un error de la saga británica o en un rebote, en un desvío, se empataba el partido. ¿Cómo que el tiempo ya no alcanzó? Sí, por supuesto, los de compensación. Así es que el Excelsior, imagínense ustedes, se la rifaron. No, pues así se fue Javier Aguirre y los suyos encantadísimos, ¿verdad? Porque nos la rifamos. Y dice: doloroso adiós. Y ahí está Gallardo, Sánchez, Jiménez, Romo, y atrás no sé si es, no, es el Piojo Alvarado, y allá viene Harry Kane. Bueno, doloroso adiós. Pues sí, doloroso por la impotencia que mostró el equipo mexicano, que quedó evidenciado que no están listos para competir en ese orden tan alto del fútbol profesional. Lamentablemente, enfrentaron un equipo top y aún en inferioridad numérica ellos consiguieron la victoria.
Fin de la ilusión, dice la jornada. Pues sí, estaba todo el mundo ilusionado, aquí algunos rogando a la divina providencia, por favor que se equivoquen los ingleses y en lugar de despejar que la metan en su propio marco, ¿verdad? Acá uno hasta con las veladoras prendidas. Vean esa cinta del cine mexicano, ¿verdad? La ilusión nacional, la de cada 4 años. Es muy reveladora esa cinta cinematográfica y de ello se ha ocupado la jornada. El Sol de México dice, se acabó. Pues sí, ahí estaba intentando algo verdaderamente atípico Raúl Alonso Jiménez, meter un gol de chilena cuando el zaguero británico está despejando de cabeza. Bueno, dice, con doblete de Bellingham y un penalti convertido por Harry Kane, Inglaterra deja fuera de la Copa del Mundo a México, trepidante partido y pone fin a la fiesta que todo el país organizó para apoyar a la selección nacional. Ese es el otro elemento del cual también hablaba Aurelio. Todo el país volcado, que gane el equipo mexicano, la venta de playeras en los tianguis, en los centros comerciales, en las tiendas, en los bares, en las cantinas, en los restaurantes. ¿Y qué hizo Javier el Vasco Aguirre? Me voy con la facilita. Voy trabajando una derrota honrosa y no arriesgo, ¿verdad? Porque si arriesgo a lo mejor me golean y entonces sí me critican. La razón que dice, se soñó dolorosa despedida de la selección. Bueno, pues ahí está. Y el llanto, ¿verdad?, de los aficionados que pensaron en algún momento que efectivamente el equipo mexicano podía avanzar a la ronda de los cuartos de final. Pero si se percatan ustedes, ni una sola crítica. O sea, el partido de Javier Aguirre y los suyos fue perfecto. Nada más que pues, la diosa Fortuna no quiso que vencieran a Inglaterra, pero los cambios que hizo el Vasco Aguirre fueron extraordinarios. Ni una sola crítica, ni un comentario señalando los hierros evidentes, claros, observables del equipo mexicano. No, de eso no. Mejor hablemos de que se la rifaron. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Mientras millones de aficionados mexicanos al deporte se debatían entre la ansiedad y la angustia por el destino de la oncena tricolor en la Copa del Mundo, un regiomontano se alistaba para coronar un titánico esfuerzo en la serie IndyCar. Una carrera celebrada en el entreverado circuito de Mid Ohio. Veían cómo el volante de Monterrey, Nuevo León, partía desde el segundo puesto en la parrilla de salida y comenzaba a labrar una prueba plena de confianza y talento. Patricio Howard, piloto oficial del equipo McLaren, con su monoplaza señalado con el número 5, se apropiaba del primer lugar y nunca más lo cedió a ninguno de sus antagonistas para con ello acreditarse su primera victoria en la temporada 2026 de la serie IndyCar norteamericana. De este modo, Pato Howard se mete de lleno a la pelea por los primeros puestos de la clasificación general y confirma por enésima ocasión que es un sólido aspirante a la corona de la categoría en los Estados Unidos. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a ver los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Fue correcta la decisión del señor Gianni Infantino al retirarle la tarjeta roja al atacante norteamericano Balogun? El 7% dicen que sí, han de ser norteamericanos, ¿verdad? Porque pudieron contar con su ariete, que de nada les sirvió. Los belgas los golearon y los han eliminado. Y el 93% dicen que no, que para nada fue correcta esa decisión, violatoria de todo reglamento y de toda normatividad vigente en el fútbol profesional. Siga comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Aurelio Valenzuela, el fútbol profesional tiene sus matices y eventualmente también circunstancias complicadas, desagradables, pero que es necesario que se atiendan. Y me refiero a la indispensable solidaridad entre jugadores y exjugadores
del fútbol profesional, no solamente en México, no solamente en el sur del continente, sino en todo el orbe. Ya ahora, en el ámbito del fútbol chileno, hay una corporación, un grupo de exjugadores que se han reunido, se han percatado, han registrado esta problemática casi siempre en materia de orden económico, financiero, de salud, de asistencia social, de muchos exjugadores que alinearon en diversos equipos del fútbol chileno, que algunos fueron figuras y otros no tanto, pero que todos merecen la misma consideración y el mismo trato, el mismo respeto. Esto sucede en el fútbol chileno y da la sensación de que esa corporación está atendiendo un problema neurálgico de los exjugadores de fútbol en Chile, que nadie hasta ahora, y tristemente ni siquiera el sindicato de jugadores, que fue fundado por muchos de estos que ahora están enfrentando graves problemas, pero que los beneficiarios son los que están del 2016 para acá, y esos pues no se quieren enterar de los que jugaban allá en los 60, en los 70 y tal vez un poco más acá. Aurelio Valenzuela. Lo has comentado muy bien, lo has dicho todo. Esta corporación sí es un grupo que lleva, Carlos Durán es el presidente, con Copo, Humberto Naranjo, varios más, están tratando siempre de ayudar, pero es una limosna que le da el sindicato de jugadores para que puedan tener ellos una casa, esa casa que la tienen como dato, la han arreglado porque muchos exjugadores que en la época, yo sé, la época de lo que se ganaba antes, y si te lo pagaban además, las imposiciones nunca le hicieron. Nunca lo hicieron. Y cuando dice Aurelio, las disposiciones son las contribuciones que en México usted y yo hacemos al Seguro Social para que en el momento del retiro haya un soporte de orden económico. Correcto. Entonces, hay mucha queja. Ahí tú ves el grupo de directivos, ahí al medio está Carlito Durán, está Copo, por ahí veo a varios amigos Duarte, hay gente. Claro, ya los veo a todos carosos. ¿Sí? Corporación pero Jugadores por Siempre. Son de la época mía, ellos también. Y han hecho una labor muy solidaria. Yo digo, al menos cuando fallece alguno le mandan una corona o asiste un grupo a verlo. Acompañan a la familia. Ayudan de alguna manera con despensa, etcétera. Porque hay una cantidad de jugadores. Y acá en México no es el caso porque ha tenido mejores posibilidades, jugó en México. Alberto Quintano, el flaco, claro, jugadorazo, Aurelio. Que está hospitalizado. Y está Moisés Silva, está Contreras, un jugador de Everton, y muchos, Fabián Capó sin pierna. Entonces, yo digo, no hay. Ahí tú mira, está Luchito Izaguirre. Tú lo conoces. Mundialista, claro, del 62, Aurelio. Ahí está con Humberto, lo conocimos ahí en la calle de Huérfanos. Correcto, entonces, es gente que fue connotada en el fútbol profesional. Y para que sepan, no se ganaban los sueldos de ahora. El Lucho, ahí también el Jorgito Toro, que fue un jugador en Italia. Sí, cómo no. Gran figura del fútbol italiano. Pero los dineros, te agarra una enfermedad seria, se te van todos los No hay presupuesto ahorros, que alcance, Aurelio. Y tú sabes. Sí. Ya lo sabemos nosotros. Tú puedes dar testimonio de eso. Entonces te digo, Humberto me manda la información. Por ejemplo, ahí van algunos a los velorios de la gente que fallece, al menos la familia ve de que hay una corporación que se preocupa. Un mínimo de solidaridad con los colegas. Claro, y se han juntado, y el poco dinero que tienen van ayudando a través de todo el país. Entonces, eso es muy bonito, por eso quería que. Porque esto llega a Chile, Esto yo lo comparto y lo ven allá. Entonces, como lamentablemente a veces no tengo. Esa es la casa. Esa es la casa que están habilitando para poder ayudar a más exjugadores. No, y ya llegan a esa casa porque hay un problema con el techo y ahí algunos se meten a arreglarla un poquito, pero es una casa que ellos tienen hace años. Y especialmente la gente que viene de provincia pueden alojar, pueden comer, al menos no van a gastar en el hospedaje y la alimentación. Y no está tan lejano del centro, eso está por ahí Sierra Bella, cerca de Avenida Mata. Entonces te digo, ahí algunos de los colegas están tratando de arreglar ellos mismos. Entonces te digo, es un trabajo solidario, de apoyo. Es poco, sí,
no son los 20 millones de pesos de lo que le da el sindicato de jugadores a los que son del 2016 para adelante socios. Okay. Si nosotros dejamos de jugar, sí, ya no podíamos. Ya no podías solicitar ese soporte, esa ayuda. No, si esto solamente como tú lo contaste del 2016 recién. Oye, Aurelio, pero ahí debe haber varios o muchos de los fundadores del sindicato, Aurelio. No, ahí veo un montón de jugadores de diferentes épocas. Veo ahí a Roja, Freddy Delgado, mucha gente siempre muy solidaria que están siempre atentos para dar una ayuda o un asesoramiento, porque algunos le han arreglado ¿cuánto se llaman? Las pensiones. Ajá. Oye, cuando me preguntan a mí, profe, ¿y usted como los 30 y tantos años? No, le digo yo, sí, en imposiciones nunca. Yo tuve la culpa de no haberme preocupado. Sí. Ahora, Santiago Moni lo mandaron a tercera división porque en 2 meses no pagaron las imposiciones. Okay. Ahora, para atrás se hubieran preocupado un poquito más. Bueno, en todo caso, ahora es bueno. Sí. Pero lo que digo, y esto es bueno, porque esto lo van a ver en Chile. Okay. A Humberto Naranjo, que es uno de los directores, con Cobo y Carlito Durán, que está manejando esto, y mucha otra gente que pide que el sindicato de jugadores sea más solidario con este grupo. Correcto, sí. Y con otra gente. Sí, sí. Hay un Moisés Silva que está... Porque los problemas ya cuando pasan los 80 años, empieza el Alzheimer, Sí, el se van Parkinson, multiplicando. los cánceres, etcétera, etcétera. Entonces, que se preocupen un poco de esa gente que le dio prestigio también. Así es. Una Al liga fútbol chileno. donde realmente no nos pagaban como correspondía. Entonces, Muy bien. es muy bueno, bonito. pues un saludo a todos los que han tomado esta iniciativa. Ojalá que te repercuta y que, como ya citó Aurelio Valenzuela, el sindicato que está en funciones sea mucho más solidario con esta iniciativa y que el soporte sea mucho más significativo que solamente algunas migajas. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Su convocatoria provocó algunos sobresaltos, no solo de irritación, sino mayormente de alegría entre la torcida brasileña, que ilusionados veían como su ídolo era llamado al equipo nacional. Neymar Jr. llegó a la Copa del Mundo muy lejos de sus óptimas condiciones, aquejado por añejas lesiones y por una veteranía que ya es inocultable a la vista de los aficionados de todo el orbe. De cualquier modo, el director técnico del otrora Scratch Duoro, el italiano Carlo Ancelotti, le concedió algunos minutos en esta justa mundialista para beneplácito de los fanáticos brasileños. Una solitaria anotación desde el manchón penal ha sido el triste corolario de una figura que fue de talla internacional y que ahora, lamentablemente, ha sido eliminado en la fase de los octavos de final por la escuadra noruega. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a conocer los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Fue correcta la decisión del señor Infantino de suspender la tarjeta roja, la sanción que tenía el atacante norteamericano antes del partido ante Bélgica? El 5% dicen que sí. Han de ser, ¿de dónde? De Kentucky, sí, claro, de Kentucky. Y el 95% dicen que no, que por supuesto no fue correcta la decisión del señor Infantino, y lo mismo piensan allá algunos integrantes del Comité Ejecutivo de FIFA, y en toda Europa piensan lo mismo, que el señor Infantino se ha convertido en la meretriz del señor Trump. Gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros para participar en la pregunta encuesta de esta noche. Bueno, corresponder a sus saludos. Edith Delgado, muchas gracias. Jesús Aragón también nos deja saludos, muchas gracias. Osana Amador desde Puebla, un saludo. Pronto estaremos en Puebla, después de San Luis Potosí. ¿Será agosto? Bueno, si el creador no dispone otra cosa, andaremos allá por la Angelópolis. Gracias, Susana Amador, por comunicarse. Rodrigo Flores también nos deja saludos. José Luis Hernández también se comunicó.
Alberto Olivares, gracias. René Valenzuela, que digas algo, Aurelio, dice René, del próximo técnico de la selección chilena, el señor Sebastián Becasese. Eso es lo que te está preguntando René Valenzuela, y también el doctor Emanuel García. Emanuel, un saludo a todos los amigos también de Ortodontics. Gracias por comunicarse. A ver, Aurelio, el futuro de la selección chilena para el 30, Argentina, Uruguay y Paraguay ya están calificados al Mundial. Ahora sí calificará Chile, Aurelio. Van a ser de entre 7, tienen que ir 6. ¿Sí calificará Chile al Mundial o no? Mira, están con el lío porque Milad, que es el presidente, tiene hasta fin de año. Ok. Y no quieren a mucha gente que él elija al entrenador. Ok. Porque tiene relación con Felicevi, que es el que promotor, maneja clubes, maneja jugadores, maneja la selección, maneja todo el tipo. Y como nosotros somos tan, por no decir H, ¿cómo se llama? Se le permite todo. Ajá. ¿Por qué no llegaron antes en la época nuestra? Porque ahí los directivos eran los que pagaban la planilla. Nóminas, claro. Ahora, como hay un dinero de la televisión, es re fácil manejar un club. Sí. Tranquilamente hay planilla que a veces, lo sé, planilla de equipos de primera división con la plata de la televisión financian más del 50% de la nómina. Imagínate, antes yo estuve en reuniones con los directores, Sí. Decían, el gerente decía, hay que pagar esta semana. ¿De cuánto? Decían, eran como 20 directores, de tanto ya sacar la chequera y tirar el cheque para pagarnos. Ellos pagaban. Sí. Por eso uno se recuerda de todos esos dirigentes de esa época. Ahora es re fácil. La televisión, el dinero que le da a primera y a segunda división y un cachito a la ANFA. Entonces, lo que te digo ha cambiado tanto este asunto. Sabemos de que es negocio el fútbol, pero que no se confunda el 90% del negocio y el 10% de fútbol. Estamos ahí con las cosas trastocadas. Y hablando de cosas trastocadas, Aurelio, la eliminación tempranera de Brasil ante Noruega, cuando todo el mundo pensaba que Noruega iba a ser un flan, un mero trámite para los brasileños, Erling Haaland les hace 2 anotaciones y se acabó el mito de Brasil. Es que mira, ahora ya metió los argentinos ya. Llegan tantos jugadores de afuera. Antes, para jugar en Brasil, habrían no más de 5 en los torneos. Ahora no. No, y tenían que ser figuras de talla mundial, como Elías Figueroa, por ejemplo. Claro. Jugadores de esa talla para poder alinear en el torneo brasileño. Exacto. Entonces uno dice, algo está pasando también en los trabajos, porque Brasil, además de tener una población enorme como México, sale el niño, juega todavía en la calle. Y siguen exportando cantidad de jugadores a todos lugares del planeta. Claro, pero la verdad que los negocios, ahora, uno dice el fútbol también es negocio, pero no se vayan a los extremos porque están perjudicando al fútbol. Igual ver este mundial que tú ves cuando se inauguró en el Azteca, y me preguntaron, ¿será el Azteca o será un estadio de Europa? ¿Y por qué? Se ven puras caras, puras ruidecitas. Y es que son mexicanos. Es que pudieron pagar un boleto carísimo. Y el resto, ahí a verlo, donde han hecho... En las pantallas, en las plazas públicas, Aurelio. Es increíble, se ha perdido un poquito. Eso es una pena. Yo sé que el fútbol hay que mantenerlo ahora con los patrocinios, etc. Lo entiendo perfectamente. Y me alegra que ahora en televisión han aparecido un montón de gente. Le han pagado bien. Qué bueno. Y son jugadores, claro, entrenadores. Bueno eso. Pero la parte formativa, la elección de la gente que corresponde en los puestos importantes en la federación, en la asociación y en los clubes, debería ser mucho mejor. No solamente de una agencia. Me lo dijeron acá. Aurelio, ¿estás en una agencia? Sí, yo estoy en la agencia cuidando a mi mujer, le dije. Bueno, pues eso es lo que prevalece hoy por hoy de cara a la cita mundialista y también en el fútbol de nuestro país y en otras latitudes. No resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Agradezco a la producción, a la dama, al ingeniero, poner esas imágenes. Esto se va a ver en Chile.
Humberto Naranjo, yo sé porque él es el que me mandó la foto, todo de lo que están haciendo, que es algo muy lindo, solidario. Lo que sea un peso sirve. Claro. Y eso tiene que acordarse esta gente que ahora le están dando tanto dinero que a lo mejor formal, es legal. Claro. Pero no se olvide para atrás que hay gente que está sufriendo mucho. Y que sentó las bases de lo que ahora ellos están disfrutando. Además, porque ¿cómo estará pensando Mario Moreno, Hugo Lepe, José Donoso? Los fundadores del sindicato, Aurelio. Muy bien, gracias al profesor Aurelio Valenzuela, pero sobre todo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.